Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil, yo soy Juan Jesús Pleguezolo y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te quiero decir una cosa, estoy muy contento de estar aquí una semana más contigo, charlando y disfrutando de la historia, viajando al pasado, para aprender lecciones que nos ayuden a entender este complejísimo presente, pero sobre todo para pasar un buen rato. Espero de corazón que estés bien, ya sea estés caminando por el campo, en el gimnasio, conduciendo o te vayas a la cama, espero que estés teniendo un buen día, ¿vale? Así que vamos a pasárnoslo bien. Antes de empezar con el programa, recordarte que tiene a tu disposición mi libro Sigue Enseñando, 10 razones por las que pensar que nuestra profesión es la más bonita del mundo, porque lo es, si eres docente y a veces dudas de si tiene sentido lo que estás haciendo o sientes que estás perdiendo la vocación, este libro está escrito para ti. Un libro escrito para ti, pero también para mí. Bueno, empecemos con el programa. Seguimos, es que no puedo dejar de hablar de los Reyes Católicos. Me estoy obsesionando con este tema. Par 10, vaya vidas, qué gente, qué familia. Vaya familia. Ya hablábamos en el episodio anterior de la desdichada vida de Juana la Loca. Perdón, Juana la Loca no, la abuela de Europa. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de la vida de los otros hermanos, no menos novelesca, no menos digna de novela, de serie, etcétera, etcétera. Vamos a ver, hay que decir de todos los hijos de los Reyes Católicos que todos ellos tuvieron una esmerada educación. Tuvieron una educación humanista, una educación intelectual, tanto ellos como ellas. Ese humanismo que estaban haciendo en Florencia llega a la corte española, llega a la corte de los Reyes Católicos y los hijos tienen la suerte, pues de tener una educación en idiomas, en música, en filosofía, en literatura. Eran gente bien formada y bien preparada para gobernar el reino que hiciese falta. Vamos a hablar de la primera hija de los Reyes Católicos, Isabel de Aragón, que nace en 1470. Ojo, cuando todavía los reyes son príncipes, ¿vale? Y hace un año que se han casado. Como ya hemos dicho, tiene una buena educación. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que forma parte, a Isabel se le incluye en el Tratado de Alcasaba. Recordemos que, como ya expliqué en un episodio, del año 74, 1474-1479, hay una guerra civil en Castilla, una guerra de sucesión, entre Isabel la Católica y sus partidarios y su sobrina Juana la Beltraneja y sus partidarios. Y entre los partidarios de Juana la Beltraneja estaba Portugal. Entonces esa guerra civil termina en 1479 con el reconocimiento de Isabel la Católica y para sellar la paz con Portugal se firma el Tratado de Alcasaba. Y una de esas cláusulas para cerrar ese acuerdo fue el matrimonio de Isabel de Aragón con Alfonso de Portugal, ¿vale? Entonces en 1490 Isabel de Aragón se casa con Alfonso de Portugal, pero ya empieza mal el asunto, porque a los pocos meses, a los 8 meses de haberse celebrado este matrimonio, Alfonso de Portugal tiene un accidente con un caballo, este caballo resbala y Alfonso de Portugal es aplastado por la bestia y muere. Así que imaginaros con 20 añitos, Isabel de Aragón ya es viuda y es sumida en la tristeza. Esto es que, imagínense, es que estos eran niños, es que Juana era una niña, Juana I era una niña cuando la mandan a Flandes a casarse con Felipe, y esta Isabel de Aragón era otra niña, así que con 20 años ya ha enviudado, y se vuelve a España y busca a los Reyes Católicos, estamos en 1491, ¿dónde están los reyes? Están al sur, y va la pobre Isabel, papá, mamá, ¿qué hago con la vida? ¿Qué hago con mi vida? Estoy desesperada, nada tiene sentido. E Isabel y Fernando le dicen, no te podemos atender. Isabel, siento lo que te ha pasado, pero por favor, ahora nos dejas. Ahora nos deja Isabel, pero papá, mamá, déjanos tranquilos, por favor. Y es que Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, estaban a punto de tomar Granada. Tras una larga guerra de conquista de 10 años, el reino de Granada está a punto de caer. Van a firmar las capitulaciones de Granada e Isabel y Fernando tenían que atender ese asunto. Pasan un tiempo, como he dicho, Isabel quiere meterse a monja, pero Isabel recibe una petición y es del primo de su difunto esposo Alfonso de Portugal. Estoy hablando de Manuel I. Así que en 1497 los Reyes Católicos acceden a ese matrimonio. Isabel de Aragón solo puso una condición a ese matrimonio, que se la aceptaron, y es que
Manuel I debía expulsar de Portugal a todos los judíos, como habían hecho sus padres. Y Manuel I accede. Dice, ok, no problem, ¿vale? Y Manuel I expulsa a los judíos a petición de Isabel de Aragón. Y en estas que, se va a celebrar por fin el matrimonio, 1497, e Isabel y Fernando están haciendo los preparativos del viaje para asistir a la boda, pero en estas que Fernando le dice a Isabel, mira, me ha surgido otro asunto, ya te contaré, asiste tú a la boda de nuestra hija, que yo tengo otro asunto. Pero Isabel le dice, pero hombre, que es la boda de nuestra hija, ¿cómo no vas a venir? Fernando le dice, confía en mí, tú asistes a la boda, ¿vale? Yo tengo que hacer otra cosa y si me da tiempo me uno, ¿vale? ¿A dónde iba Fernando? ¿Por qué Fernando no acude a la boda de su hija Isabel? Pues lo explicaremos. Explicaremos qué asunto distrajo a Fernando de asistir a la boda de su hija. Y se casan e Isabel queda embarazada y tiene un hijo, pero el parto se complica e Isabel acaba muriendo por las complicaciones del parto. Y el niño sobrevive, Miguel de la Paz, pero no llega a cumplir los 2 años, también muere. Y ya hemos explicado en otros episodios que ha sido una desgracia histórica que este niño no sobreviviese porque si hubiese sobrevivido hubiera heredado todos los territorios de la península ibérica y hoy España y Portugal serían el mismo país. ¿Vale? Así que muere Isabel de Aragón. ¿Y qué hace Manuel I de Portugal? Pide la mano de la otra hija de los reyes católicos, María de Aragón, que accede al matrimonio y tienen 10 hijos que sobreviven todos, oye. Aquí menos más, por fin una buena noticia. Y entre esos hijos tenemos al futuro rey de Portugal, Juan III, y también tenemos a Isabel, que se casará con su primo Carlos I de España y V de Alemania. Como curiosidad contar que durante el matrimonio María de Aragón está promocionando y animando el proyecto de que Manuel I destruya las ciudades de la Meca y Medina y recupere Jerusalén. Recordemos que por esta fecha Portugal es un imperio. España era otro imperio, o se estaban construyendo, se estaban forjando como imperios, y tenían fuerza y músculo para lo que fuese. Por eso incluso estos reyes se llegan a plantear el retomar Jerusalén. Y cuando María de Aragón muere, ¿vale? Recuerden que tuvo 10 hijos en solo 17 años, ¿vale? Probablemente, a lo mejor esto también le acabó debilitando la salud. Manuel I, enamorado de las Trastámaras, que era la dinastía de los reyes católicos, se casa con otra de las hijas de Juana I de Castilla, o también conocida como la abuela de Europa. Y vamos a hablar de otro hijo que era quizá el favorito de los reyes católicos, y hasta su nombre lo indica, Juan. ¿Cómo que llamarse Juan por eso es favorito de los reyes católicos? Recuerden que los padres de Isabel, tanto el padre de Isabel como el padre de Fernando, se llamaban Juan, y que en el escudo de los reyes católicos está el águila de San Juan Evangelista, y que la capilla real de Granada, donde están enterrados los reyes católicos, está consagrada a Juan. O sea, y además era varón, y este hubiese sido el sucesor de los reyes católicos. Nace en 1478, de nuevo tiene también una esmerada educación, y parece ser, de aspecto, se le describe como un chico guapo, un chico atractivo, pero tenía una salud frágil, siempre enfermaba, siempre estaba malo, ¿vale? Y fue incluido dentro del acuerdo con el emperador Maximiliano, de casar a los 2 hijos de los reyes católicos con los 2 hijos del emperador Maximiliano, de manera que Juana y Juan se casarían Juana con Felipe y Juan con Margarita de Austria, ¿vale? Así que esa flota que lleva a Juana a Flandes, de vuelta se trae a Margarita de Austria para que se case con Juan. Hay que decir que Margarita, una chica adolescente, ya iba por su segundo matrimonio. Ya la habían prometido a un príncipe francés, Carlos VIII, pero Carlos VIII, claro, la han prometido con Carlos VIII, se han casado, pero como ella era una niña no podían consumar el matrimonio. ¿Y qué hace Carlos VIII? En el momento en que puede casarse con otra, pide la anulación del matrimonio, la repudia
y Carlos VIII se casa con otra, pero suerte que tuvo, ¿verdad? Porque Carlos VIII parece que no era muy agraciado físicamente, le llamaban el cabezón y, oye, que muere de esta, muere por tener una cabeza muy grande, y es que parece ser que un día se da en el dintel de una puerta y de ese golpe en la cabeza empieza a enfermar hasta que muere. El caso es que Margarita de Austria conoce a Juan en 1497 y se casan en Burgos. Y imaginaros, de Margarita también se dice que era muy guapa. Imaginaros, un chico y una chica adolescentes, los dos guapos que se acaban de conocer y que se acaban de casar. ¿Qué van a hacer? O sea, se imaginan, ¿no? ¿Qué pasa? Que Juan empieza a enfermar, sigue enfermando. Enferma y esa enfermedad va a peor. Y corre el rumor de que Juan está enfermando porque tenía mucho sexo. Corre esa leyenda. Y muere a los 6 meses. Muere a los 6 meses. No creemos que muriese por exceso de sexo. Seguramente moriría por tuberculosis. ¿Vale? Pero esa fue la leyenda que empezó a correr por aquella época. Su padre, Fernando el Católico, se entera de que su hijo está muy enfermo y en cuanto puede acude a verlo y está ya en sus momentos finales. Y es este el momento en el que su hija Isabel se está casando con Manuel. Es por eso que Fernando no acude a la boda de su hija Isabel, porque va a visitar a su hijo que se está muriendo y que se le muere entre los brazos. Se le muere entre los brazos y Juan le pide a su padre, oye, cuida de mi esposa, cuida de Margarita y cuida del hijo que está en camino, porque Margarita ya estaba embarazada. Y así es que su padre, bueno, pues no acudió a la boda de su otra hija y ve morir a un hijo entre sus brazos. No pudo Fernando cuidar a Margarita porque enseguida el emperador Maximiliano dice, Margarita se tiene que volver aquí. Seguía siendo joven. Y el emperador Maximiliano la promete al duque de Saboya y mal, nada, no hay fatal. O sea, a la tercera no fue la vencida. También el duque de Saboya muere al poco tiempo de casarse, muere sin descendencia, pero de alguna manera Margarita sí tuvo un descendiente. De alguna manera ayudó a que España tuviese un poderoso y gran gobernante. Estoy hablando de Carlos I, y es que Margarita cuida al sobrino Carlos I. Ya hemos hablado en el episodio anterior de cómo Juana, tan obsesionada que estaba de estar con Felipe, o sea, Juana estaba enferma de no despegarse de su marido Felipe, que descuidó a su hijo. Juana descuidaba a su hijo y es Margarita la que de alguna manera acaba criando a Carlos y le acaba dando una buena educación humanista, y así que con el tiempo Carlos I nombra a su tía Margarita gobernadora de los Países Bajos. Y vamos ya con la última hija, Catalina de Aragón, que la prometen al príncipe de Gales, el príncipe Arturo, hijo de Enrique VII, rey de Inglaterra. Y decíamos que, ¿ustedes qué creen que pasó al casarse? Pues por lo que le está pasando a todos. El príncipe de Gales enferma. Paréntesis. Ojo, todo lo que estoy contando es muy normal, ¿vale? O sea, es muy normal. Ustedes estarán pensando, qué mala suerte tenía esta gente. No, esto era lo que había. O sea, esto es lo que ha habido en la historia hasta hace 4 décadas. O sea, si no me seguís por mis redes sociales en mi canal de YouTube, muy mal, soy el profesor Inquieto, por cierto, yo esto lo hablo mucho. No somos conscientes del milagro de sociedad en el que vivimos, del milagro que supone tener comida para varios días, tener agua corriente en casa y potable, y tener hospitales y médicos y gente muy preparada que nos cuidan y nos curan cualquier cosa. O sea, es un milagro de sociedad. Pero hasta hace unas pocas décadas así ha vivido la humanidad, ¿eh? O sea, esto no es nada extraordinario lo que estoy contando. Entonces decía que se le muere su marido y al tiempo Catalina es prometida al otro príncipe de la corona, que sería el futuro Enrique VIII. Total, que Enrique VIII y Catalina se casan. En algún momento que Enrique VIII tiene que dejar el reino,
Catalina se queda como regenta, incluso llegando a liderar alguna batalla. Pero Enrique VIII era como Felipe el Hermoso, pero superándolo. O sea, porque Enrique VIII no solo pasa al maltrato psicológico, sino que pasaría también al maltrato físico y lleva su psicopatía a otro nivel. Enrique VIII llevó su psicopatía a otro nivel, y Enrique VIII pues, tenía devaneos, escarceos y infidelidades con media corte. Siempre estaba con todas las mujeres que pudiese del reino, y en un momento se encapricha de unas hermanas, de las hermanas Bolena. Primero se encapricha de María Bolena, pero esta se cansa de ella, y luego va por la hermana, Ana Bolena, pero atentos, Ana Bolena lo rechaza, y esto ya es lo que vuelve loco a Enrique VIII. Ana Bolena no quería ser un pasatiempo, le exige fidelidad. Si quieres tener algo conmigo, tienes que ser mi marido. Y Enrique VIII se obsesiona con Ana Bolena, tanto es así que le pide al Papa Clemente VII, que anule su matrimonio con Catalina de Aragón. Y Catalina de Aragón dice que nanay, que naranja de la China, que ella es la reina de Inglaterra, y que su matrimonio es válido y que nada de invalidar su matrimonio. Y Clemente VII pues rechaza la petición de Enrique VIII. Tuvo que influir seguramente en que unos meses antes se había producido el saqueo de Roma, porque unos tercios españoles llevaban meses que no cobraban y entraron en Barrena, se les fue la olla y nada menos que se van a saquear la ciudad de Dios, se van a saquear Roma, la ciudad santa, la ciudad eterna. Allá que fueron los tercios españoles a saquear Roma, que el Papa Clemente tiene que huir y refugiarse porque había unos españoles literalmente locos que lo estaban saqueando todo. Y es por eso, por miedo que tenía el Papa al emperador Carlos I, que al final era el sobrino de Catalina de Aragón, por lo que el Papa pudo decir, mira, Enrique, te fastidias, te casaste para toda la vida y ahí te quedas. Y entonces, ¿qué hace Enrique VIII? Pues llega en 1533 y rompe con la Iglesia Católica y se declara jefe de la Iglesia Anglicana. Se casa con Ana Bolena, tienen un hijo y aborta. Ana Bolena aborta, Enrique VIII ni se preocupa de ir a ver a Ana a ver cómo está, y meses después Ana Bolena es decapitada, acusada de brujería. Enrique VIII tuvo 6 matrimonios y de esos 6 matrimonios a 2 esposas las decapita. Su hijo, Eduardo VI, muere, de manera que la corona va precisamente a la hija de Catalina de Aragón, María. ¿Vale? Madre mía, o sea, vaya vidas las de esta familia. Qué tragedia, qué desdicha, qué fuertes eran, ¿eh? O sea, todos estos hijos mostraron fortaleza y estar en su sitio, estar donde tenían que estar. Madre mía, qué historia. Bueno, espero que te haya resultado interesante este episodio. Te recuerdo que tengo redes sociales y estoy hiperactivo en todas ellas. Soy el profesor inquieto en Instagram, en YouTube, estoy en todos lados. Te dejo los enlaces en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.